Mi madre me trató como basura toda mi vida, pero cuando apareció en mi baby shower con mi exnovio tratando de sabotear mi matrimonio, Marcus expuso sus mensajes manipuladores delante de todos y la destruyó. Tengo 28 años. Estoy casada con el amor de mi vida y acabo de tener a mi bebé hace 3 meses, pero necesito contar esta historia porque lo que mi madre hizo en mi baby shower fue tan retorcido, tan absolutamente demencial, que todavía no puedo creerlo completamente. Y la cosa es que no fue un incidente aislado, ya sabes, fue como la culminación de toda una vida de mierda que venía acumulándose, y honestamente creo que necesito sacarlo todo de mi sistema porque me está volviendo loca guardarme esto. Supongo que debería empezar desde el principio. Mi madre, Donna, y sí, siempre insistió en que la llamáramos por su nombre. Nunca mamá, lo cual ya era raro de por sí. Quedó embarazada de mí cuando tenía 17 años, todavía en la preparatoria. Mi padre biológico, Roger, fue honesto con ella desde el principio. Le dijo, mira, voy a apoyar económicamente al bebé y voy a estar presente como padre, pero no quiero una relación contigo. Y ella aceptó. Y la verdad, Roger, siempre fue increíble conmigo. Tipo, realmente se esforzó por ser un buen padre a pesar de que no estaban juntos, lo cual agradezco infinitamente ahora que veo cómo resultaron las cosas. Cuando yo tenía como 4 años, Donna conoció a Henry en su trabajo, se enamoraron, se casaron súper rápido, y al año tuvieron a mi hermana Lauren. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse raras, porque desde que nació Lauren, la diferencia en cómo Donna nos trataba era tipo día y noche, ¿me explico? Con Lauren era toda cariñosa. La abrazaba, le decía mi princesa. Le compraba vestidos hermosos. Organizaba fiestas de cumpleaños elaboradas con temáticas, y todo el show. Conmigo era diferente. Mis cumpleaños eran básicamente una cena familiar normal, tal vez un pastel del supermercado, nada especial. Y no era que Henry fuera el problema. Él siempre me trató bien. Nunca hizo diferencias entre Lauren y yo. De hecho, creo que ni siquiera se daba cuenta de lo que Donna estaba haciendo al principio. Lo que más recuerdo de mi infancia es esa sensación constante de estar viendo desde afuera, como si estuviera mirando la vida de otra familia a través de una ventana. Lauren tenía estos cumpleaños increíbles. Tipo, cuando cumplió 6 años, Donna le organizó una fiesta con temática de princesas, contrató animadores, había como 30 niños, decoraciones por todos lados. Cuando yo cumplí 8 ese mismo año, me llevaron a cenar a Applebee's con Roger, Henry y Lauren, y eso fue todo. Y lo peor no era ni siquiera la diferencia material, ya sabes, sino la forma en que Donna me miraba a veces, como si yo fuera un recordatorio de algo que quería olvidar, como si mi existencia la incomodara. Pero la cosa es que Lauren y yo nos hicimos súper cercanas de todos modos. Ella es literalmente mi mejor amiga y siempre lo ha sido. Ella también notaba el trato diferente, incluso siendo niña, y muchas veces trataba de compensarlo, tipo me daba la mitad de sus regalos o insistía en que yo también participara en sus fiestas aunque Donna pusiera cara. Lauren nunca tuvo la culpa de nada. Y eso es algo que necesito dejar claro, porque ella siempre estuvo de mi lado incluso cuando significaba ir en contra de su propia madre. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, me fui lo más lejos que pude, básicamente. Conseguí una beca para una universidad a como 6 horas de casa, y honestamente fue el mejor momento de mi vida hasta ese punto. Donna casi no me llamaba, tal vez una vez cada 2 meses, y las conversaciones duraban tipo 5 minutos máximo. Roger me llamaba cada semana. Henry me mandaba mensajes preguntando cómo iba en clases. Lauren y yo hablábamos casi a diario, pero Donna simplemente no parecía interesada en mi vida para nada. Y la verdad, yo tampoco la extrañaba mucho, lo cual probablemente dice mucho sobre nuestra relación. En mi último año de universidad conocí a Marcus en una clase de economía. Era lindo, divertido, nos llevábamos increíble, y empezamos a salir como en octubre de ese año. Para cuando me gradué en mayo, ya llevábamos varios meses juntos, y las cosas iban bastante bien. Toda mi familia vino a mi graduación, Roger, Henry, Lauren, y sí, Donna también. Y aquí es donde empiezan las cosas verdaderamente raras que debieron haberme dado una pista de lo que vendría después. En la cena después de la ceremonia, Donna no paraba de hacer comentarios sobre Marcus, y no eran comentarios normales de madre conociendo al novio de su hija. Eran cosas raras tipo, oh Marcus, eres tan guapo, mi hija tiene mucha suerte, ojalá yo hubiera conocido a alguien como tú a su edad. Todos nos quedamos tipo, ¿qué onda con estos comentarios? Incluso Marcus se veía incómodo, pero yo lo dejé pasar pensando que tal vez estaba tratando de ser amigable a su manera extraña. Lo que no sabía en ese momento era que Donna le pidió a Marcus su Facebook esa misma noche, y él, siendo educado y sin
saber nada del trasfondo, aceptó su solicitud. Marcus y yo seguimos saliendo después de la graduación. Nos fuimos a vivir juntos a la ciudad donde ambos conseguimos trabajo, y las cosas iban bien. Pero como al año de estar juntos, Marcus me dijo algo que me dejó pensando. Me dijo, ¿tu mamá siempre es tan rara contigo? Y yo tipo, ¿qué quieres decir? Y él me explicó que había notado cómo Donna me hablaba cuando nos visitaban, cómo nunca me preguntaba sobre mi trabajo o mi vida, cómo todo giraba alrededor de Lauren cuando estábamos todos juntos. Y luego dijo algo que nunca olvidaré. Dijo, creo que tu mamá está celosa de ti, y yo me reí porque sonaba absurdo. ¿Me explico? ¿Cómo va a estar celosa de su propia hija? Pero Marcus insistió. Dijo que la forma en que Donna lo miraba y le hablaba era rara, que parecía estar coqueteando con él, y que los comentarios que hacía sobre mí cuando yo no estaba cerca eran siempre vagamente negativos, tipo nunca directamente malos, pero siempre con un tono de crítica sutil. Total que Marcus y yo terminamos después de 3 años juntos. Pero fue una ruptura amistosa. Simplemente queríamos cosas diferentes en la vida. Él quería mudarse al extranjero por trabajo y yo quería quedarme cerca de mi familia. Bueno, cerca de Roger, Henry y Lauren. No de Donna, obviamente. Seguimos siendo amigos en Facebook y todo, sin drama. Como 6 meses después de terminar con Marcus, conocí a Oliver en una conferencia de trabajo. ¿Y fue tipo amor a primera vista? No sé cómo más describirlo. Conectamos instantáneamente de una forma que nunca había experimentado antes. Oliver es el hombre más bueno, más considerado, más increíble que he conocido en mi vida, y nos enamoramos perdidamente. Empezamos a salir, y a los 8 meses de relación descubrí que estaba embarazada. No fue planeado, pero ambos estábamos felices, tipo realmente emocionados, y decidimos casarnos antes de que naciera el bebé, porque ambos queríamos. Eso. La boda fue pequeña, íntima, solo familia cercana y amigos. Cuando le conté a Donna que me iba a casar, su reacción fue tipo, «Wow, qué rápido. ¿Estás segura de que es buena idea?» Ni siquiera preguntó por Oliver. No preguntó si era feliz. Solo hizo comentarios sobre lo apresurado que era todo. Y luego dijo algo que me dejó helada. Dijo, «Marcus era mejor para ti. Deberías haberlo pensado mejor antes de dejarlo ir». Y yo tipo, «¿Qué demonios? Mamá, o sea, Donna». Yo no lo dejé ir. Fue una decisión mutua. Y además Oliver es increíble. Pero ella solo hizo esa cara de desaprobación que siempre hace, y cambió de tema. Las cosas empeoraron cuando empecé a mostrar más el embarazo. Como a los 5 meses, Donna me llamó un día, y básicamente me gritó por teléfono diciendo que no estaba lista para ser abuela, que yo estaba arruinando su reputación porque la gente iba a pensar que era vieja, que no podía creer que yo fuera tan egoísta de tener un bebé sin pensar en cómo eso la afectaría a ella. Y yo me quedé tipo, ¿estás hablando en serio? ¿Esto es sobre ti? Tuve la pelea más grande de mi vida con ella ese día. Le dije todo lo que había estado guardándome por años. Le dije que siempre me había tratado como si fuera un error, que nunca había sido una madre de verdad para mí, que estaba cansada de su actitud y sus comentarios raros, y que si no podía estar feliz por mí, entonces no quería que estuviera en mi vida o en la vida de mi bebé. Colgué el teléfono y bloqueé su número. Roger me apoyó completamente. Henry me llamó para disculparse por Donna y decir que estaba feliz por mí. Y Lauren literalmente vino a quedarse conmigo un fin de semana porque sabía que estaba mal emocionalmente. Pasaron como 2 meses sin hablar con Donna, y honestamente fueron 2 meses de paz, sin su toxicidad, sin sus comentarios, sin esa sensación constante de no ser suficiente. Entonces llegó el momento de mi baby shower. Lauren lo organizó, todo. Fue súper linda al respecto. Escogió un lugar bonito, mandó invitaciones, coordinó todo. Yo estaba de 7 meses, emocionada, rodeada de mis amigas. Roger estaba ahí, Henry también, Oliver por supuesto. Era un día perfecto, hasta que Donna apareció, lo cual ya era sorprendente porque no la habíamos invitado, pero lo que hizo después fue tan absolutamente demencial que todavía me cuesta procesarlo. Donna llegó como 1 hora después de que empezara la fiesta, y no venía sola, traía a Marcus. Sí, a mi exnovio Marcus, con quien no había hablado en tipo 2 años más allá de darle like a alguna foto ocasional en Facebook. Yo me quedé paralizada cuando los vi entrar juntos, y Donna tenía esta sonrisa enorme en la cara, tipo súper orgullosa de sí misma, y dijo bien fuerte para que todos escucharan, «Sorpresa, cariño, traje a alguien especial. Pensé que era momento de que tuvieras una segunda oportunidad de hacer las cosas bien». El silencio en ese lugar fue ensordecedor. Literal todos se quedaron callados mirando la escena. Oliver estaba a mi lado apretándome la mano. Lauren tenía la boca abierta de la impresión. Henry se veía mortificado.
Y Marcus, pobre Marcus, se veía incómodo como nunca lo había visto. Tipo, claramente no sabía en qué situación lo había metido Donna. Antes de que yo pudiera decir algo, Marcus habló, y lo que dijo cambió todo. Dijo Donna: esto no es lo que acordamos. Me dijiste que solo querías que viniera a saludar y darle un regalo. Y luego me miró a mí y dijo: lo siento. Necesitas saber algo. Tu mamá me ha estado mandando mensajes en Facebook por semanas, literalmente semanas, tratando de convencerme de que viniera a este baby shower y te convenciera de dejar a Oliver, diciéndome que cometiste un error, que yo era mejor para ti, que el bebé iba a arruinar tu vida, y que si yo te lo pedía, tú lo reconsiderarías. Puedes imaginar el caos que se desató después de eso. Yo estaba temblando, literalmente temblando de la rabia y la impresión. Lauren empezó a gritarle a Donna preguntándole qué demonios le pasaba. Henry se veía devastado. Roger se acercó a mí para asegurarse de que estuviera bien. Oliver, Dios bendiga a ese hombre. Solo me abrazó y me dijo: respira, estoy aquí, estás bien. Y Marcus sacó su teléfono y les mostró a todos los mensajes. Páginas y páginas de mensajes de Donna tratando de manipularlo, diciéndole que yo realmente quería estar con él, que Oliver me había embarazado a propósito para atraparme, que si Marcus me amaba de verdad, vendría a salvarme. Donna trató de defender lo indefendible. Empezó a decir que solo quería lo mejor para mí, que Marcus era mejor opción que Oliver, que yo estaba cometiendo un error con mi vida. Y yo finalmente exploté. Le grité delante de todos que era una persona tóxica, manipuladora, que había pasado toda mi vida haciéndome sentir que no era suficiente, que estaba celosa de su propia hija por razones que ni siquiera podía entender, y que no quería volver a verla nunca más en mi vida. Le dije que estaba enferma, que necesitaba ayuda profesional, y que se largara de mi baby shower antes de que llamara a seguridad. Donna se fue llorando, haciendo una escena dramática, gritando que yo era una desagradecida, que me arrepentiría, todas esas cosas que dice la gente cuando sabe que perdió pero no quiere admitirlo. Marcus se disculpó como 1000 veces. Explicó que en serio no tenía idea de la situación completa, que Donna le había pintado una historia completamente diferente, y que si hubiera sabido la verdad, nunca habría venido. Todos le dijimos que estaba bien, que no era su culpa, que la manipuladora había sido Donna, no él. El resto del baby shower fue raro, obvio. ¿Cómo sigues celebrando después de semejante drama? Pero mis amigas y familia hicieron un esfuerzo por animarme, y eventualmente logré relajarme un poco y disfrutar lo que quedaba de la fiesta. Oliver fue increíble todo el tiempo. Nunca se puso celoso ni raro por lo de Marcus. Solo estuvo ahí apoyándome. Y eso me hizo amarlo todavía más, si es que eso era posible. Mi bebé nació hace 3 meses, perfectamente sano y hermoso. Y ser mamá es lo mejor que me ha pasado en la vida. Lauren viene a visitarnos todo el tiempo. Es la tía más increíble. Roger está completamente enamorado de su nieto. Y Henry también viene seguido. Aunque las cosas con él son un poco complicadas ahora, porque resulta que se separó de Donna hace como un mes. Aparentemente después del incidente del baby shower, Henry finalmente abrió los ojos a todo lo que había estado pasando por años. Vio los mensajes que Donna le había mandado a Marcus, habló con Lauren sobre cómo Donna siempre me había tratado diferente. Y cuando le pidió a Donna que se disculpara conmigo y buscara terapia, ella se negó rotundamente. Dijo que no había hecho nada malo, y que todos estábamos exagerando. Así que, Henry le pidió el divorcio, y honestamente no lo culpo. Vivir con alguien tan tóxico debe ser agotador. Donna ha tratado de contactarme como 5 veces, usando diferentes números porque tengo el suyo bloqueado, mandando mensajes a través de parientes lejanos, pero yo he sido clara con todos. No quiero saber nada de ella a menos que reconozca lo que hizo, se disculpe de verdad, y busque ayuda profesional para sus problemas, y hasta ahora no ha hecho ninguna de esas cosas. Lauren también cortó contacto con ella completamente. Dice que no puede perdonar lo que me hizo, y que no quiere a alguien así en su vida tampoco. La semana pasada estaba dándole de comer a mi bebé a las 3 de la mañana, ya sabes esas noches donde estás medio zombie, pero también completamente en paz. Y empecé a pensar en todo lo que pasó, en toda mi infancia sintiéndome menos que Lauren, en los comentarios raros de Donna, en lo del baby shower, y me di cuenta de que por primera vez en mi vida siento esa necesidad de ganarme el amor de mi madre. ¿Me explico? Como que finalmente acepté que ella tiene problemas que no tienen nada que ver conmigo, que nunca tuvo que ver con que yo no fuera suficiente, sino con que ella no puede manejar sus propias inseguridades y celos. Y miré a mi bebé durmiendo en mis brazos después de comer, y me prometí que nunca, jamás, lo haría sentir de la forma en que Donna me hizo sentir a mí, que siempre sabría que es amado, que es suficiente, que su existencia no es un inconveniente sino un regalo.
Oliver me dice que estoy siendo mejor de lo que nunca fue Donna, y supongo que tiene razón. A veces todavía me duele, no voy a mentir. Tipo, sería lindo tener una madre normal que estuviera emocionada por su nieto y quisiera estar presente. Pero tengo a Roger, a Henry, a Lauren, a Oliver, y eso es más familia real de la que mucha gente tiene. Y al final del día, mi bebé está creciendo rodeado de amor genuino, no de toxicidad y manipulación, y eso es lo que importa.